Entonces la reflexión mía es, ¿quién es mi verdadero ayudador? ¿Quién es mi verdadero sostenedor? Y me basé en Isaías 41, verso 10 y 13. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. doy lectura a la palabra santa. Amén. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra está clara. Y esta es una palabra que desde nuestros inicios siempre ha estado. Isaías es un libro profético bastante potente, en lo profético sobre todo. Y hay muchas cosas. De hecho, cuando en esta fecha de Navidad, en los mensajes de saludo navideño, siempre trato de justificar que la Navidad es reconocer que vino el Mesías. Y cuando leemos Isaías 42, Isaías 30, 35, 30 por ahí, pero hay muchos capítulos donde si lo leemos es como si estuviéramos leyendo lo que le pasó a Cristo. Y eso ocurrió 700 años antes de que Jesús viniera al mundo. Entonces, sobre todo para justificar o para el fundamento de evangelizar, es una señal muy potente que ayuda a los que son más duros de corazón. Pero si en el Espíritu no les llega, lamentablemente no les llega nomás. Pero es ahí donde nosotros tenemos también argumentar nuestro evangelismo con ciencia, con argumentos. Y el argumento está todo acá. Entonces, como cuando partimos como cristianos, viene esta pregunta: ¿quién me ayuda? O sea, si yo llego acá a la iglesia es porque necesito ayuda, porque me di cuenta que solo no puedo. Y ese es el verdadero cristiano, que quiere ser cristiano, que quiere buscar la solución a cada una de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestros desafíos, y aún así de buscar nuestro destino. Si yo llego soltero y estoy estudiando, bueno, busco ayuda en mis estudios. Si ya cumplo con mis estudios, busco mi pareja idónea. Busco qué es lo que voy a hacer en el futuro, o cómo voy a ayudar a mi paz, o cómo voy a ayudar a mis amigos. Y es ahí donde vamos poniendo objetivos en nuestra vida, metas, en las cuales tenemos que sustentarlas en algo. Si no las sustentamos en algo sólido, en algo serio, en cualquier momento se viene abajo. Y en algún momento cada uno de nosotros ha sentido dificultad. Y la pregunta es típica que viene: ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, me gustaría que haya una manifestación de sinceridad acá. ¿Quién ha sentido que le cuesta? Ah, poquito, qué bueno. Ah, son varios. A mí, yo he sentido que me cuesta. Porque conozco la palabra. Pero por mucha ayuda que pida, a veces no veo resultados. No sé a quién le llega ese pensamiento. Como dice Charlie Badulaque, tengo un pensamiento.
A veces nos esforzamos mucho, pero yo creo que cuando nuestro norte, nuestro foco, nuestro punto de atención no es el correcto, cada vez me cuesta más. O si me desvío, trato de buscar la explicación, pero no veo explicación. Veo que me esfuerzo, que trato de hacer cosas, busco oración, trato de leer la Biblia, de repente no la entiendo. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado eso. Y que nos esforzamos y no vemos resultados. En Isaías 41, lo voy a leer solamente, sí, en verso 17, dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y se me viene a la mente la predicación del pastor Freddy, que hubo hace una semana atrás, donde se mostró el pasaje de la mujer de Samaria, que Cristo llegó a pedirle agua al pozo. Y él le ofreció agua, pero la mujer le había ofrecido agua primero. Pero esa agua no servía, ¿cierto? Y lo que Cristo nos ofrece es otra agua, otro tipo de agua, que si nosotros no tenemos abierto nuestro espíritu, y por eso también traté de hacer un hecho práctico de cómo Cristo tiene que entrar en nuestras vidas. Y eso que hicimos hace unos minutos atrás, de buscar la presencia de Dios, de pedirle ayuda, de reconocer dónde están nuestras debilidades, es lo que debemos hacer siempre, y con humildad, y no engañar a Dios, y ni menos engañar a nosotros mismos, porque nos estamos perjudicando a nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestras faltas, si nos enceguecemos en justificar nuestras debilidades, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a permitir que esa agua que Cristo ofrece llene nuestra boca, ni menos nos satisfaga. Y eso no depende de Cristo, no depende de Dios, que de repente es la excusa más fácil de hacer, de echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos, de responsabilizar a Dios de nuestras caídas. En Juan, verso 4, verso 23, dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso, si no lo hacemos, no vamos a tener resultados. Y en espíritu significa abrir nuestro corazón, en transparentarlo, en ese momento que tenemos de intimidad con Dios, de tratar de que Dios hable nuestras vidas. Es ese momento que cuando cerramos nuestros ojos y nos arrodillamos, sentimos una voz, que es nuestra voz, pero que nos dice: chuta, estáis mal. O ¿qué me falta? O lo que estoy haciendo no es suficiente. Somos respetuosos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras esposas, nuestros esposos. Y a veces nos justificamos y le echamos la culpa al empedrado, como dice el dicho. Y eso es la primera traba que le pongo al Espíritu para que entre en mi vida. Es la primera traba que le pongo a Cristo para que me permita beber de esa agua. Entonces, cuando viene esa pregunta de que ¿cómo lo hago? ¿Cómo avanzo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sigo teniendo sed? ¿Por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué no me resultan las cosas? Entonces, algo falta. Y el problema es que de repente somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. En Isaías 29, la palabra de Dios señaló que cuando viniera la redención de Israel,
y en el pueblo se iba a manifestar la gloria. El verso 19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿El Señor ha redimido tu vida? Bueno, si no lo ha hecho, aquí estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Porque aquí el Señor nos está entregando lo que realmente buscamos en nuestra vida: alegría. Dice: los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y lo mejor, que la redención de Israel ya llegó. Y llegó por Cristo Jesús. Amén. En el verso 24 dice: y los extraviados de espíritu, que yo fui extraviado de espíritu, aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Cómo resumo inteligencia y doctrina? Pues son palabras muy potentes. Es la clave del éxito, la inteligencia y la doctrina. Para mí es disciplina. Entonces, ¿somos disciplinados? Yo creo que me falta, siendo bien humilde en mi análisis. Y en el momento que lo reconozco, tengo una oportunidad tremenda de poder crecer. ¿Somos disciplinados? ¿Leemos la Escritura? Acuérdense de Nehemías. ¿Qué es lo que hizo el pueblo para que el Señor se manifestara en ellos? ¿Leemos la Escritura? ¿Confesamos nuestros pecados? ¿Guardamos la ley? Si una o todas las anteriores. Si en alguna he fallado, tengan claro que no somos disciplinados. La pregunta del millón, que con esta hago caer a varios. Hacemos caer a varios, Señor. ¿Conocemos los mandamientos? Un abogado, entonces quiero dar un ejemplo de disciplina, de inteligencia y doctrina. Un abogado, si no conoce la Constitución Política de Chile, fracasa. Si un ingeniero no conoce las normas de construcción de su rubro, es un fracaso. Y un cristiano, si no conoce los mandamientos y no los aplica, como dice, voy a leer los 3 requisitos importantes: leer la Escritura, confesar sus pecados, guardar la ley. No les quepa duda que cualquier proyecto que nos encomendemos va a venir el cual de flecha y nos va a hacer peor. En esos pequeños detalles nos damos cuenta que algo nos falta. Y si no me quiero dar cuenta, ay. ¿Cuántos mandamientos son? Pregúntele a su hermano del lado: ¿cuántos mandamientos son? Que le responda. ¿Quién da más? ¿Quién dice 1, 2, 3, 10? Que levanten la mano los que dicen 10. Pero bien, con autoridad. Ya. Les tengo que decir, estimados hermanos, queridos hermanos, con alto respeto, váyanse para la casa. Lamentablemente es respuesta equivocada. No son 10 mandamientos. Pastor, ore por nosotros, por favor. Segundo Deuteronomio 5, del verso 6 al 21, son 10.
Entonces yo les di un dato, el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrar padre y madre, ¿cierto? ¿Y el décimo? Buena pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pregúntale al lado, aprendamos entre nosotros, si de los errores tenemos que aprender. Aleluya, hermano, dijo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Con todo tu corazón, ¿con qué más? Con toda tu alma, ¿y con qué más? Con todas tus fuerzas. Muy bien. Para que sepan, está en Juan 13, verso 34. Pero les tengo una buena noticia. Hay un 11º mandamiento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando le pregunten y cuando evangelicen, hagámoslo con entendimiento, buscándole las escrituras, leyendo bien, entendiendo y aplicándolo en nuestro corazón. Esto es lo básico que debemos cumplir. O sea, sí, tenemos que, bueno, no solamente conocer, dice guardar la ley, y guardar la ley es, además de conocerla, aplicarla. Y eso es lo difícil. Y cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, reconozcámoslo con humildad y pues veamos cómo podemos revertir el error que hemos cometido. Y aquí voy a hacer una pregunta media densa, pero necesaria. Ya, pasamos la primera etapa. Cumplimos con lo básico, que son los 11 mandamientos. Me pongo en sus pantalones, pastor. ¿Qué pasa con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos, nuestros compromisos? Y cuando me refiero a compromisos, es con lo que sale de aquí hacia afuera. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Fuerte pregunta. ¿Los cumplimos? Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, y gloria a Dios cuando lo hacemos con un corazón alegre. Estoy haciendo preguntas, no estoy haciendo ningún juicio. Me estoy haciendo también la misma reflexión que me hago yo, humildemente, y con el privilegio de estar aquí haciendo las preguntas. El hecho de apoyar económicamente la iglesia no es porque sea un capricho, es una obligación. O sea, gloria a Dios que cada uno de acá estemos sentados en nuestra iglesia, teniendo sillas, teniendo un espacio, teniendo la libertad de poder hablar de Dios. En otros países no se puede hacer esto. No cuesta mucho. Hay mucho sacrificio. Yo creo que nuestro pastor está viviendo eso, está sintiendo. Y en este proceso de evangelismo que ha hecho este último año, he visto una madurez tremenda en su rol de pastor, en su rol de obispo de esta iglesia. Él ha sentido en carne propia los sufrimientos de Pablo. Yo me imagino, leo a las cartas, los correos del pastor, el Facebook, siento a Pablo en sus viajes misioneros. Y eso me hace sentir, pero un regocijo tremendo. Me hace sentir que cuando llegué que en la iglesia que llegué, me siento bendecido. Porque siento, más que Pablo, más que el pastor, siento el Espíritu de Dios.
Y eso me fortalece aún más. Hace que mi devoción sea mucho mayor y que mi análisis, mi reconocimiento de mis errores sea mucho más potente. De meditar cuando le estoy metiendo las patas. De meditar de cómo puedes poder salir a tiempo. Y si metí las patas, cómo tratar de revertirlo. Pero sin disciplina, muchachos, hermanas, hermanos, es imposible tener un trabajo que se sustente en el tiempo. Tenemos que dejar de ser ingenuos. El enemigo está afuera. Y a veces está adentro. Y eso es lo que nos destruye. Y nos hace no crecer como hermanos. Somos pocos, pero buenos. Y tenemos que aprovechar eso. Y aunque seamos pocos, el impacto que se está generando es tremendo. Es súper fuerte. Una persona puede cambiar toda una sociedad. Y no solamente en lo que es el mensaje cristiano. Vemos en el mundo que una persona ha cambiado tendencias. Ha generado pautas. Ha generado gobiernos, naciones. ¿Qué más nosotros que tenemos a Cristo? O que deberíamos tener a Cristo. Que tenemos al Rey de Reyes detrás nuestro. Entonces, ahí viene la pregunta inicial. ¿Quién es nuestro verdadero sustentador? ¿Quién nos ayuda? ¿Confiamos en nuestros socios, en nuestros amigos? Sí, está bien confiar en las personas, porque vivimos entre medio de personas. Pero nuestra verdadera confianza debe estar puesta en el Señor. Si yo voy a hacer un negocio, tengo que poner dónde se glorifica a Dios en mi negocio. Si voy a estudiar una carrera, ¿dónde se glorifica a Dios en esa carrera? Si voy a emprender una célula, un trabajo ministerial, ¿dónde se glorifica a Dios en ese trabajo ministerial? Cuando eso fluye de corazón, cuando hacemos las cosas con alegría, con entusiasmo y con que realmente tengamos las ganas de que Dios se glorifique y dejamos de lado las cosas personales, el trabajo es realmente sorprendente lo que se avanza. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos caído muchas veces. Pero el problema está cuando nos seguimos cayendo por los mismos motivos. Entonces parece que nos gusta la lecera. Dejemos de ser ingenuos. El mundo que está afuera es un mundo cruel. Afortunadamente, Dios nos tiene en una burbuja. Los que hemos salido de Concepción a hacer carrera, a hacer vida, nos damos más cuenta de eso que ustedes. Los que han tomado desafíos, donde el Señor se ha glorificado, realmente han visto algo tremendo, cómo Dios nos protege. ¿Qué decir del pastor? Lo que ha visto afuera. Lo que él vio cuando llegó a Francia, yo también lo vi cuando fui el año pasado. Y realmente el mundo externo, Europa en sí, es un mundo muy cruel. Es muy frío. ¿Qué decir África? ¿Qué decir la India? China. O sea, no es casualidad que Estados Unidos sea una potencia mundial, porque más del 50% de la población se declara cristiana. Y hay estados que realmente el poder de Dios es maravilloso. Y eso es cosa de buscar en internet, es ver videos, YouTube, lo que está haciendo Dios en Guatemala. Claramente, si nosotros buscamos la disciplina, inteligencia y doctrina, el éxito está a portas. En lo que sea, muchachos, en lo que sea. En el más humilde oficio hasta el más alto cargo. No tenemos el mejor presidente, pero por lo menos católico. Preferible que sea agnóstico.
Entonces también tenemos la responsabilidad de seguir orando por nuestras autoridades. De que se manda condoro, bueno, eso es otra cosa, pero es lo que el Señor nos da, es lo que el Señor permite. Oremos por la sociedad. Somos parte de la sociedad, podemos impactarla en nuestro mundo. Cuando nosotros hablamos de nuestro mundo, es tan simple de que estamos hablando hasta de nuestros vecinos, con la gente que interactuamos día a día, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros trabajadores, la persona que compramos el pan, que vamos a la feria, vamos al supermercado. Hay gente que de repente nos cruzamos varias veces, varios momentos en el mes. Y de repente un pequeño gesto puede ayudar a cambiar la vida de una persona. Hace que abra el corazón y que tú puedas ayudarla, puedas entrar en su vida. Y qué mejor que el Espíritu de Dios entre en la vida de esa persona. Entonces, quiero volver a hacer la pregunta. Cuando entregamos nuestros diezmos, cuando entregamos nuestras ofrendas, ¿lo hacemos de corazón? Esa reflexión tiene que estar día a día. Cuando se pide ofrenda, es porque hay una necesidad. La obligación nuestra son dos obligaciones: dar, y si no tengo, pedir para poder dar. Y segunda, orar por nuestros líderes para que administren bien los recursos. Pero cuestionar de cómo lo administran, esa no es responsabilidad nuestra. Eso es netamente de quienes tienen ese rol, y somos nosotros los que tenemos que fortalecer, levantar las manos de nuestros líderes. Porque si no lo hacemos, al final salimos todos perjudicados. ¿Cuántos ministerios han fracasado por eso? Porque su iglesia no está comprometida hasta ese punto de velar por la integridad de sus líderes. Y si alguien, alguno de nosotros, tiene algo que decir, no caiga en la murmuración. Pida carácter, pida sabiduría al Señor para decirlo directamente. Porque como dice acá, dice, los murmuradores aprenderán doctrina. O sea, cuando el Señor redime mi corazón, yo dejo de ser murmurador y paso a ser una persona doctrinal. Que me baso en todo esto. Aquí está la fuente de mi fe, la fuente de mi crecimiento, la fuente de mi persona. Nuestro rol como cristianos es un rol interno y un rol externo. Si nuestro rol externo, como evangelizador, como parte de este mundo, es el mejor, pero si no soy parte de un cuerpo, no sirve de nada, porque en algún momento lo externo va a fracasar. Por el contrario, si yo soy un verdadero colaborador dentro de la iglesia, soy una persona íntegra, soy una persona colaboradora, que me preocupo de la parte espiritual y la parte de la administración de la iglesia, pero no hago nada afuera, solamente dentro de la iglesia, también, en algún momento va a caer. La inteligencia y la doctrina van juntas. Y si somos disciplinados, estamos a pasos de la excelencia. Y la excelencia aplicada, de la excelencia en mi vida, en cada uno de los pasos que yo doy en mi vida. E incluso en los retrocesos. Porque a veces retroceder es bastante necesario. Porque si yo retrocedo, puedo hacerle el quita mi obstáculo y puedo seguir avanzando. Y el que quiere ser exitoso, el que quiera ser feliz, aproveche este mensaje. Porque yo me di cuenta de que lo estoy aprovechando y quiero seguirlo aprovechando. Pero también necesitamos ayuda. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito a mi esposa, necesito a mis hijos y los necesito a ustedes. Necesito al pastor. Necesito a mis amigos. Pero mi verdadero ayudador
es el Señor. Mi Dios, amén. Y cuando digo mi verdadero ayudador es porque lo busco realmente y lo busco de corazón. Y lo busco con inteligencia y doctrina. Yo siento que mi rol en este último tiempo el Señor me ha fortalecido. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad de ayudarlos, pero también que ustedes me ayuden en oración. Hay muchos hermanos acá que nos han apoyado desde hace años y que sentimos la alegría y el amor de esa ayuda. Y sin esa ayuda realmente no estaría donde estoy hoy. Pero necesito aún más ayuda, porque también a la medida que Dios te va dando responsabilidades, también tienes desafíos. Y lo importante es no conformarse con lo poco que el Señor nos da en ese nivel, sino que ver cómo el Señor nos prepara para los niveles siguientes. Han sido años duros, yo creo que para algunos de ustedes han sido durísimos, pero aprendamos de lo que Dios nos ha querido mostrar. Porque si ha sido duro, porque se ha permitido lágrimas, el Señor ha permitido que haya clamor en nuestras vidas, es porque algo quiere con nosotros. Algo quiere mostrar en este mundo. Y realmente yo siento que Chile es un país privilegiado. Hasta geográficamente nos parecemos con Israel. Entonces, no es casualidad. Como dicen ahí, todo calza, perro. Todo calza. No es casualidad. Y a la medida que entreguemos nuestro corazón a Cristo, van a haber milagros maravillosos. Como les decía, en la vez anterior que vine, y mi ayudante estrella, ¿dónde está mi ayudante estrella? Hay milagros que están a la vista de nuestros ojos y no los vemos. Pero si fuéramos disciplinados, si tuviéramos esa sensibilidad, y que espero que aspiren a tenerla, van a ver cosas triviales, pero van a ver, Señor, estuviste ahí, qué buena. Y eso ayuda en todo momento. Aunque alrededor esté todo nublado, los incendios, la perversión misma, pero si tú estás con Cristo, nada te puede tocar. Amén. Nada te puede tocar. Entonces, es Dios, el gran Dios de los ejércitos, nuestro verdadero ayudador. Discúlpeme que los contradiga, hermano, pero yo creo que no. Pero podría serlo. Y esta es la oportunidad que tenemos de reconocerlo para que se haga. Porque dice la palabra que el árbol se conoce por los frutos. Entonces, si las personas no tienen frutos, algo pasa. Si yo no doy frutos en mi vida, algo pasa. Como me dijo mi jefe el otro día, cuando el río suena, es porque piedras trae. O sea, cuando un equipo genera mucho ruido, y el ruido no me refiero a cosas buenas, sino que a cosas malas, es porque algo pasa. Entonces, cuando no hay un cambio verdadero, cuando no hay un cambio sistemático, entonces por eso es importante la inteligencia y la doctrina. Es difícil que haya algo en el tiempo que sea sostenible en el tiempo. ¿O no, Juan Pablo? Menciono a Juan Pablo porque lo hemos vivido. Y no solamente en el trabajo, sino también en el trabajo que hacemos en la iglesia en Talca.
Porque cuando nos empezamos a reunir, nuestro lema era preparándonos para las almas que van a venir después en el futuro. Pero meses, prácticamente más de un año, nosotros 3 puntos no más. Bueno, 4 por señor. Bueno, los niños molestando de repente. Un adiós, tía Pati ahí. Esa me la supe ayer, ¿eh? Pastor, vea YouTube. Y de a poco el Señor ha mostrado su gloria en nuestra casa. Y se ha visto que han llegado personas, amigos. Bueno, mi esposa está discipulando a una amiga. Llegó un amigo nuestro que también es vecino. Y lo rico es que ellos se sienten que Dios de alguna forma les ha hablado. Que es un trabajo silencioso que cada uno de nosotros puede hacer. Me acuerdo cuando partimos hace unos... Gracias. Cuando partimos acá en la iglesia, bueno, yo partí hace 12 años acá, el trabajo ministerial era potente en lo que era célula. Y nuestra generación, nuestro crecimiento era basado en el crecimiento celular, en cómo nos apoyamos con el trabajo de los líderes de la iglesia, pero a la vez en la fuerza que teníamos los jóvenes de querer que el Señor cambiara nuestras vidas. Los frutos que hemos tenido en nuestras vidas, sobre todo con mi esposa, ha sido gracias a esa entrega que hicimos ante el Señor hace 10, 12 años atrás. Así que yo creo que la base, haciendo una síntesis de lo que Dios nos ha mostrado en nuestros años de cristianos, es justamente en tomarle la importancia a las cosas básicas, a las cosas triviales. Entonces, si nos queremos lanzar a grandes desafíos, pero sin tener un sustento potente, no sirve de nada. Los porrazos son demasiado fuertes. Y lamentablemente nos desanima y es normal que nos desanimemos. Pero por eso es importante partir de lo básico. Una casa, un edificio se sustenta sobre un fundamento. Una roca. Hoy la ingeniería moderna tiene un nivel de tecnología de fundación de la estructura que cada vez es mucho más potente. Se pueden construir edificios, mega edificios. ¿Por qué? Porque las fundaciones de los edificios tienen tecnologías distintas. Hasta ahora, sobre todo con la ingeniería sísmica. En nuestra vida cristiana tiene que ser igualmente aplicable. Yo también puedo hacer innovación en mi vida espiritual. Cuando hay entrega de corazón, yo de alguna forma me la ingenio para que Cristo gobierne en mi vida. Que reine en mi corazón. Y ese es el objetivo, que Jesús reine en mi corazón. Porque mi objetivo principal es ocupar la morada que Cristo está preparando en el cielo para mí y para mi familia. Así que siento que este es el mensaje que Dios ha potenciado este último tiempo en mi vida y que lo quise compartir con ustedes porque sentí que el Espíritu necesita que siga fluyendo entre medio nuestro. Fortalecer nuestros lazos como líderes, como iglesia. Aplicar el 11º mandamiento, el amor al prójimo. En ser inteligente, buscar la inteligencia de Dios, como Salomón, que en vez de pedir riquezas y pedir reinos, pedir terrenos, pidió sabiduría. Y eso es algo que tiene que fluir, y no por interés, no por conveniencia personal, sino
ver en qué se glorifica Dios en nuestros proyectos. ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde se glorifica? ¿Es realmente Dios mi ayudador? Esa es la pregunta que les dejo para que sea una base fundamental en el crecimiento de cada uno de ustedes. Y más que en el crecimiento, en el fortalecimiento de sus vidas. Así que los invito a ponerse de pie. Ya hablar de más sería poner más de Pablo que de Cristo. Así que el mensaje tiene que traer frutos. Demuéstrenle a Dios que son buena tierra. Entreguen sus vidas al Señor con humildad, reconociendo cuando nos equivocamos. Confesemos nuestros pecados diariamente. Leamos las Escrituras. Guardemos la ley. Cada uno de los 11 mandamientos que tenemos como cristianos. Los judíos tienen 10, nosotros tenemos 11. Porque Cristo es nuestro Rey. Cerremos nuestros ojos y con alegría, no con tristeza, sino que esto es un mensaje de alegría, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que tiene que calar hondo en nuestros corazones para ver cómo el Señor se va a manifestar en los jóvenes, cómo el Señor se va a manifestar en sus vidas, cómo van a fortalecer sus propios destinos, cómo va a llegar su esposo, sus esposas, sus hijos. Sueñen con sus hijos, sueñen con sus trabajos. Hace, el año 97, 98, yo cuando estaba ahí en Egipto todavía, trabajando en el verano por una práctica de verano, una vez un ingeniero administrador de un contrato, un ingeniero senior, me dijo: Paolo, nunca dejes de soñar, porque soñar es lo único gratis que va quedando en este mundo. Y harta razón tenía. Dios lo usó. Porque hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces, soñar es lo mejor que nos puede ocurrir. Y más si tenemos a Cristo. Porque Cristo es el que se glorifica en eso. El hecho que tú te das unos pasos atrás y ves en el pasado cómo eras tú antes a cómo eres hoy, realmente es un regocijo. Por lo menos yo me regocijo de lo que Dios hizo en mi vida. Yo creo que varios de ustedes lo hacen. Y yo insto a los jóvenes, porque los jóvenes son la base del crecimiento de esta sociedad. Recuerden, antes de sus derechos tienen deberes. No pidan derechos si no cumplen con sus deberes. Y con Cristo tenemos muchos deberes, pero tenemos muchos beneficios. Y eso es lo más maravilloso. Así que te doy la gloria a ti, Dios Santo, por este mensaje en el cual me siento fortalecido aún más, porque siento que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, es el que nos fortalece, nos une, nos muestra que el verdadero camino que hemos escogido es el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a pavimentar nuestros caminos, a hacerlos, a que lleguen a puntos que aún todavía no vemos. Fortalece nuestros sueños. Ayúdanos, Señor, a tener visiones. Ayúdanos a crecer como hijos tuyos, Padre eterno. Eres tú mi ayudador, no tiene que ser nadie más. Las otras instancias, las otras personas que tú pones a mi lado, tú los usas y son parte de mi bendición. Pero el que me ayuda, el que me sostiene, eres tú, Padre Santo. Porque tú eres el que me creaste, tú me formaste y me preparaste.
Ayúdame a ser un siervo tuyo y a disfrutar de las grandes bendiciones que vienen a mi vida. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser inteligente. Ayúdame a tener doctrina. Ayúdame, Padre, en el nombre santo y único de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Señor y tú nos trajiste a esta iglesia. Somos parte de este pueblo porque tú tienes un plan maravilloso con este pueblo y para el cual cada uno de nosotros somos importantes. Ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos, Señor, a sentirnos importantes para ti, a manifestar tu gloria. Danos de tus frutos, pero antes abona nuestra tierra, limpia nuestras raíces, danos un sustento poderoso. Ayuda, Señor, a que nuestros corazones, a cada uno de nuestros corazones, que mi corazón sea limpio, porque dice tu palabra, que si mi corazón es limpio, yo podré verte, Señor. Ayúdame, Señor, a que mi doctrina esté sustentada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. A no acomodarla, sino que aplicarla. Amén. Señor, dame fuerza. Danos los recursos. Danos la responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestros diezmos lleguen siempre al alfolí. Señor, y ayuda a que mi corazón siempre esté alegre para darlo. Que mis ofrendas espirituales, mis ofrendas físicas, siempre fluyan. Que mis compromisos personales, económicos, siempre fluyan. Pero dame tu respaldo, Señor, porque sin tu respaldo nuestro trabajo va a ser infructuoso. Señor, ayúdanos a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Danos la humildad para reconocer dónde nos equivocamos, cómo nos fortalecemos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a cumplir con cada uno de los mandamientos, a reconocerte a ti como el único Dios verdadero, a no tener otros dioses, a no tener imágenes en que basarnos, en que confiar. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en el varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a respetar el día de reposo. Señor, ayúdanos a honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Aunque no estemos conformes, Señor, pero tu palabra no cuestiona si son buenos o malos padres. Hay que honrarlos igual. Y es ahí donde el Señor va a poner más años de vida en nuestras vidas. Amén. Dice su palabra eso. Y esa palabra nadie más la puede contradecir. Ayúdanos, Señor, a no codiciar, a no ser envidioso, a no ser codicioso, que eso contamina nuestros corazones. Que la bendición de mi hermano sea aún más grande y que mi bendición, que es totalmente distinta a la de mi hermano, también sea muy grande. ¿Cuándo llega? Eso depende del Señor. Pero va a depender de cómo nosotros lo busquemos. Va a llegar pronto y va a llegar con peso para que se quede en el tiempo. Prepáranos, Señor, para tu venida, porque es Cristo el que viene a nuestros corazones espiritualmente, pero físicamente también va a venir y debemos también estar preparados. No sé si va a ser esta generación, la próxima, la subsiguiente o cuando sea, pero cuando venga estemos preparados. Señor Todopoderoso, te honro en este momento, te doy las gracias por la alegría que me das de ser tu hijo, Amén.
Porque eres tú el que me da la razón de vivir. Porque eres tú, Señor, el que nos da la vida y tienes el poder para quitarla. Te doy la gloria a ti, Santo Dios, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Y depende de cómo nosotros abramos nuestros corazones y cómo seamos perseverantes en el tiempo, se va a manifestar en nuestras vidas. Integridad, hermanos queridos. La integridad no se regala, se gana. Y para eso hay que buscar la santidad. Para eso hay que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Busquemos la inteligencia, busquemos la doctrina, que debe ser la base de nuestro crecimiento. Dejemos de ser ingenuos. El mundo de afuera no quiere nuestra felicidad. Dios la quiere. Y que Dios prepare el camino para todo lo hermoso que va a venir. Fortalezcamos el trabajo de esta iglesia. No basta con el trabajo del pastor. No basta con el trabajo de su familia. No basta con el trabajo de algunos pocos. Tenemos que estar todos unidos. Y cada uno puede aportar mucho. Por mucho que digan, ¿con qué voy a aportar yo si yo no soy nadie? Para Cristo y para la iglesia son muy grandes ustedes. Nacho, prepárate. Porque el Señor está con nosotros. Demos buenos ejemplos a los niños. No nos hagamos los lesos. Los niños son como esponjas. El Señor está con nosotros. Y con este país. Realmente Chile es un país bendecido. Somos un país, pero realmente es bendecido. Y la gracia, y lo mejor, que son muchas congregaciones, muchas iglesias que están viviendo momentos preciosos. Y tenemos que orar por las otras iglesias, por los otros obispos, los otros pastores. Y nosotros, por lo menos yo no me quiero quedar fuera de este avivamiento. Porque el avivamiento lo estoy viviendo cada día en mi vida. Cuando despierto, cuando camino, cuando como, aún cuando llegan las cuentas. En eso el Señor se glorifica, porque el Señor siempre nos ha sustentado, con dificultades, pero el Señor siempre ha estado ahí. Así que te honramos, Padre, te bendecimos, nos vamos con la esperanza, y algunos más con fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que yo espero y es la convicción de lo que aún no veo. Así que sueñen, no dejen de soñar, pónganle sentido a sus vidas por todo lo que el Señor va a hacer en nuestros hijos y en los que no son padres todavía, en el vientre de la mujer. Lo que Dios va a crear en cada una de las mujeres son niños, niñas que van a ser y tienen que ser usados por el Señor y tienen que traernos alegrías, tienen que traernos regocijo, así como tenemos que nosotros también traer regocijo a nuestros padres y más aún a nuestro Padre que está en los cielos. Amén.